Ya que le había enviado un WhatsApp, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Lo tenía todo correcto, gracias. Bueno, señorías, el dolor ante la muerte de un hijo antes de nacer o a los pocos días de hacerlo, lo que llamamos duelo perinatal, es indescriptible. Para los que no lo hemos padecido, aunque sepamos de forma científica fehaciente que su intensidad es similar a otros tipos de pérdida de seres queridos. De hecho, un 50% de las mujeres que sufren un aborto espontáneo tienen ansiedad y un 15% depresión, y esto es mucho peor, tanto física como psicológicamente, si se trata de un aborto provocado. En 2019 se indujeron un total de 99.141 abortos. El 91% antes de la 14ª semana de gestación y a petición de la mujer, sin alegar causa médica alguna. Son 100.000 muertes y 100.000 mujeres en riesgo de problemas psicológicos. Juan Luis Arzuaga, en su obra El collar del Neandertal, nos dice que ya estos practicaban ritos funerarios. El rito funerario, el tratamiento digno de los restos humanos, forma parte de la piedad y de la compasión inherente al ser humano. Recuerden Antígona, nos ilumina. La delicadeza en el manejo del cadáver forma parte de lo que nos enseñan a los profesionales sanitarios cuando se nos recuerda la sagrada dignidad del ser humano. Los ritos funerarios son fundamentales porque facilitan ir aceptando e integrando esa realidad horrible de la pérdida y ver al bebé fallecido tras el parto, sostenerlo. Despedirse de él es un aspecto medular para el consuelo del duelo perinatal, ya que el paso previo para la aceptación de la muerte es la admisión, lo que significa la evidencia de la pérdida. Pero además es preciso que a ese ser humano se le dé un nombre. La dignidad del ser humano comienza desde el momento de la concepción. Es en ese momento cuando la información del ADN del padre y de la madre se recombinan en la meiosis y así surge un nuevo ser humano cuya individualidad está predeterminada por esa nueva y única carga genética. La dignidad de ese ser humano debe ser reflejada en el tratamiento de sus restos. El destino final del cadáver de los neonatos, según el decreto 2263/1974, dice que debe ser la incineración, el enterramiento, la inmersión en alta mar. Si pasamos al tema del aborto, nuestra legislación consideraba al feto procedente de un aborto quedaba subsumido en la definición de restos humanos a partir de la semana 14ª. Sin embargo, el artículo 6 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria dice que el destino final será el mismo que el de los cadáveres de los recién nacidos, es decir, enterramiento, incineración, inmersión. ¿Qué mayor reconocimiento, señorías, de la suficiente entidad el poder otorgar un nombre al nasciturus? Y ahí damos con la Ley de Registro Civil, que en su disposición adicional cuarta dice que figurarán en un archivo del Registro Civil sin efectos jurídicos los fallecimientos que se produzcan con posterioridad a los 6 meses de gestación. Pareciera que la presente disposición solo permite que los padres que han perdido a su hijo con más de 180 días puedan darle un nombre, pero eso no es así, según veremos más tarde. Agarrando a esa ambigüedad, muchos centros sanitarios se han negado a entregar los restos fetales a sus padres cuando estos pesaran menos de 500 gramos y hubieran tenido una vida gestacional inferior a 180 días. Y lo tratan como residuos anatómicos. Esterilización, trituración, depósito en vertedero. Pero, señorías, estas dos controversias, la de la inscripción del registro civil y la de la disposición de los restos, fueron solucionadas por medio de la sentencia 11/2016 del Tribunal Constitucional, que determinó que con la negativa a entregar a los padres los restos de su hijo, con independencia de su peso y edad gestacional, se estaría violando el derecho fundamental de dichos padres, 18.1, Constitución española. Por ello, se reconoce en la sentencia el derecho de una familia a disponer del cuerpo de su bebé fallecido y a enterrarlo o incinerarlo en la intimidad familiar, con independencia del tiempo de gestación. Y este pronunciamiento del Tribunal Constitucional tiene dos consecuencias. Primera, que la legislación material registral es cierto que impone un deber de inscripción a partir de un determinado tiempo, pero no impide la anotación de criaturas abortivas de menos de 180 días. Segunda, que la imposición de un deber de inscripción no se cabe deducir de ella la prohibición de entrega para su enterramiento o incineración de criaturas abortivas de menor tiempo. Cito textualmente. Por lo tanto, los centros sanitarios, decimos, que han realizado una interpretación sin base legal con respecto a la entrega de los restos del feto a los padres. Señorías,
Un adiós digno a un hijo perdido es un acto de piedad, una reivindicación de la dignidad del ser humano, pero también una de las mejores maneras de consolar, de tratar el duelo, de aliviar el dolor que sufren sus progenitores y especialmente, señoría, la madre. Los restos de un feto, tengan el tiempo de gestación que tengan, no deben ser tratados como material quirúrgico, porque tal consideración atenta a la más elemental dignidad y deben ser entregados para su enterramiento e incineración si alguno de sus padres lo solicitan, tal como es avalado por la sentencia del máximo tribunal. Voy terminando, señorías. Los creyentes pensamos, como dice Isaías, que Dios nos otorgará un nombre eterno que no se olvidará. Pero no hace falta ser creyente para recordar el enorme poder de individualización del nombre. Y este es otro aspecto que trata esta proposición no de ley en su primer punto del petitum. Una petición que está avalada por la sentencia del Tribunal Constitucional y que la refuerza. Se debe posibilitar la inscripción con plenos efectos jurídicos del nasciturus en los libros del registro civil desde el momento de su concepción. Insistimos, nunca más tratar a los restos de un neonato muerto, de un feto abortado, como si de un resto quirúrgico se tratase. Dar a los progenitores la posibilidad de poder despedirse de su hijo fallecido y de disponer de sus restos con la dignidad que todo ser humano merece. Un ser humano, individualizado y único, con un nombre que nunca se olvidará. Muchas gracias.